¿Qué tal, amigos de BiblioKiss? Hoy tenemos a una autora que nos lleva a su tierra natal, nos lleva hasta su Asturias con un nuevo thriller que va a enganchar de principio a final, Lo que oculta la tierra. Leticia Sierra, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. No, gracias a ti por venir. ¿Y qué oculta esta tierra asturiana? Lo vamos a dejar claro ya desde el principio. Pues oculta muchos crímenes reales, por desgracia. Oculta un pozo que estuvo escondido más de 40 años. Oculta un valle de la cuenca minera que empieza a entrar en declive por el cierre de las minas. Oculta mucha incertidumbre. Oculta un intento de recuperar la memoria y de que no olvidemos. Y bueno, oculta mucho merengue. Sí, vamos a ir desocultándolo nosotros poquito a poco. Lo primero que nos vamos a encontrar es un thriller, hay un muerto, pero aquí no se cumple el mantra de que cuando alguien muere hablan bien de él, no. No. De este todos hablan mal, incluso pues se alegran de, mira, el karma ha hecho justicia. Justicia, sí. En realidad, en Lo que oculta la tierra, la víctima es una persona bastante deplorable, es una persona con un pasado bastante ruin y es una víctima cuando tú oyes hablar de alguien a quien han asesinado, lo primero que piensas, pobre, es una víctima, pobrecita. Con este hombre es todo lo contrario, ¿no? El propio lector, yo creo que va a odiar a esta persona. Es un personaje, Severino Gómez se llama, y yo creo que el propio lector acaba odiando a esta víctima que aparece ya en las primeras páginas del libro. ¿Y va a acabar empatizando con el brazo ejecutor? Bueno, puede que sí. A ver, yo como autora empatizo más con el brazo ejecutor que con la víctima, bastante más. El lector puede que también acabe empatizando, pero no justificando y no entendiendo, es decir, va a empatizar, pero no va a justificar ni a entender el crimen que comete el asesino de la novela. Pero es muy fácil empatizar con el criminal, ¿eh? Sí, pero para eso tenemos que irnos al final de la trama. Vamos a empezar por el principio, que nos lleva a dos épocas históricas. Una pasada, estamos hablando del final de la Guerra Civil. 1940. 1940, inicio de la dictadura. Y otra que nos lleva a los años 90, mediados de los 90, que parece que fue ayer, pero cuando lo lees te das cuenta de cómo hemos avanzado en estos 30 años. Afortunadamente, hemos avanzado mucho en estos últimos 30 años y hemos avanzado muchísimo en los últimos 90, afortunadamente, que es de lo que se trata, de evolucionar, de mejorar y bueno, pues intentar ser personas y no animales de dos piernas. ¿Cómo ha sido ese proceso de investigación? Porque los asesinatos ocurren a mediados de los años 90 y claro, las técnicas que tenía la Guardia Civil pues no son las actuales. Era una investigación muy analógica porque en el año 95 no existían móviles. Es decir, no podías hacer una geolocalización y una triangularización. No había casi ordenadores, los ordenadores estaban empezando y se encontraban en las comandancias, pero en los puestos no, todavía se usaba el fax y la máquina de escribir. El laboratorio... Te interrumpo un segundo, incluso es que si el ordenador llega a estar en un cuartel pequeño, es que es un trasto que quizá tampoco lo supiesen usar. No, y además lo dice uno de los personajes, ¿no? Que en las comandancias tienen ordenadores, pero como si no los tuvieran porque la mitad no lo saben emplear. Entonces estamos en una primera etapa de esa era tecnológica que tenemos ahora, pero no había el laboratorio de ADN estaba en pañales. De hecho, el primer caso que llega a los tribunales en España con pruebas de ADN fue en el 92. El segundo caso en el que se utiliza ADN fue con el caso de las niñas de Alcácer.
de manera que está muy en pañales el laboratorio de ADN a nivel de policía y guardia civil. A nivel privado no existían laboratorios. El tema de huellas dactilares, no existían las bases de datos que hay hoy. Sí, las huellas, se cotejaban prácticamente a mano. Una de las fuentes en la Guardia Civil me contaba que cuando encontraban rodadas, no había base de datos, entonces sacaban molde de esas rodadas y iban con el molde a los concesionarios a cotejar el molde con los distintos modelos de vehículos. O sea, era una investigación de campo totalmente arcaica, muy arcaica en comparación con lo que hay hoy, ¿no? Entonces me parecía que era muy interesante plantear esta investigación en la que no tienes tecnología en la que apoyarte, sino que es un trabajo de interrogatorio, de hablar con unos, de hablar con otros y de ir tirando del hilo en base a lo que te cuentan y apoyándote en realmente pocas técnicas científicas. Volvemos al libro, esos interrogatorios en el que además la población de esta cuenca precisamente no simpatiza mucho con la Benemérita. Bueno, es que en la cuenca minera en general y en el Valle de Turón en particular, en la época oscura, después de la Guerra Civil, es una zona muy represaliada. Es una zona que sufrió mucho y a manos de la Guardia Civil, sí, de las autoridades, el Ejército. Del momento, digo Guardia Civil y el Ejército porque el Valle de Turón es zona rural. Sí. Jurisdicción de la Guardia Civil. Jurisdicción de la Guardia Civil, pero si nos vamos a las ciudades, allí eran los grises, ¿no? Claro. Pero no sé por qué, es cierto que como que la figura del policía nacional como que está más restaurada, la figura del guardia civil en los años 90 todavía se veía como verdugos, ¿no? Como opresores, como el brazo de Franco, por decirlo de alguna manera, que lo fue, pero que como que no hay forma de restaurar ese color verde, ¿no? Sí. Y obviamente en Turón, en general, y Matías Caicoya, que es uno de los personajes más interesantes para mí, la Guardia Civil es sinónimo de violencia, sinónimo de palizas, sinónimo de muerte. A pesar de que en los años 90 sinónimo ya... de ejercer la justicia por su mano. Por su mano. No sí, por los cauces efectivamente. legales. Y justo en este momento, es un momento ya de declive de la cuenca minera de Turón, mediados de los 90, cierre de minas, mucha conflictividad laboral, estamos hablando de huelgas en el sector minero, que también hay un par de accidentes graves en mina que se reflejan en estas páginas. Pues se refleja 2 accidentes que hubo, uno terrible en el que murieron 14 mineros, ocurrió el 31 de agosto de 1995 en el Pozo Nicolasa o Pozo San Nicolás, realmente se llama Pozo San Nicolás, pero bueno, se conoce más como Pozo Nicolasa, y en este accidente fue terrible, fue calificado en su día como el peor accidente de la minería en Asturias, ¿no? Pero es que 15 días antes, en ese mismo pozo, murió un barrenista aplastado, es decir, por un derrumbe. Entonces fue un año bastante convulso en cuanto a pérdidas, y eso que en la mina todos los años había alguna pérdida. Hay un personaje que lo dice en la novela. Viuda de minero, además. Efectivamente, es decir, se ha llevado más hombres la mina que la guerra. Era raro que no hubiera algún accidente, ¿no? Pero bueno, que sí que este accidente del Pozo Nicolasa está muy presente en toda la trama a lo largo de 1995, porque además coincide, como tú bien has dicho, en 1995 se cierra el último pozo de Unosa en el Valle de Turón, dejando el Valle de Turón condenado a muerte.
hacía ya 2-3 años que habían empezado a iniciarse las prejubilaciones. Hombres con 45, con 46, con 47 años que de repente se ven en casa sin saber qué hacer con su vida, sin expectativas, con incertidumbre, y ahora qué va a pasar. Porque claro, a mí me prejubilan, me voy para casa con un sueldo. ¿Y mi hijo? Sí, porque además el trabajo de la mina era muy familiar. Se heredaba, entre comillas, el trabajo de padres a hijos, y es una tradición generacional. Muy generacional. Y luego, aparte, estás destruyendo, o sea, destruyes el tejido industrial, con lo que eso implica en cuanto a puestos directos del sector. Pero cuidado, que hay mucho puesto indirecto que vive de ese sector y quedó destrozado. Turón llegó a tener 30.000 habitantes. Turón ahora mismo no llega a 5.000 en 30 años. Y otra frase que destaca de tu novela, que llama la atención al lector, es cuando un habitante del Valle de Turón dice: es que ahora el valle está verde. Claro, tú como visitante que vas a Asturias, pues te esperas una Asturias verde, pero claro, para ellos ese verdor es sinónimo de dejar de tener trabajo. Claro. Cuando el verde le gana la partida al gris, la esperanza pierde la batalla. ¿Por qué? Cuanto más verde está el paisaje, menos tejido industrial hay. Cuanto menos tejido industrial hay, menos futuro hay, ¿no? Y es cierto que además hay la visión de Jesús Arias, que es un guardia civil que viene de Oviedo por primera vez al valle, y todo le parece gris y feo. Y ese mismo día, Matías Caicoya, subiendo a la Cerecina, sí, que es una zona alta donde tienes visión de media Asturias, va subiendo a la Cerecina y se va quejando de cada vez es más verde. O sea, las dos visiones distintas, es decir, cada vez es más verde. Qué pena que cada vez el paisaje sea más verde que gris. Y esto es la percha, o sea, el contexto histórico que encontramos en estas páginas, porque luego todos los hechos que narras ya son fruto de la ficción. Todos los hechos que narro en la trama de 1995 es ficción. La víctima es ficción, los personajes son ficción, pero no es ficción el ambiente que cuento, no es ficción los accidentes en la mina que cuento, no es ficción muchos detalles y hechos que ocurrieron en ese momento puntual, ¿vale? De hecho, hay dos personajes que no son ficción. Hay dos personajes que existen. Es decir, Manolito Vaquero murió en el 2014, era el librero de Turón. Tenía una librería que se llamaba Librería Vaquero. Sí, era la memoria con patas, por decirlo de una manera. Efectivamente. Y aparece en el libro, es un cameo. En el libro aparecen dos cameos, el de Manolito Vaquero y el de Luis Ángel Álvarez, que es el propietario de Casa Migio, que es un restaurante que hay en lo alto del valle, en Urbiés. Y es un hombre que tuvo que hacerse cargo del restaurante, del negocio familiar a los 16 años, cuando unos ladrones entraron y asesinaron a su padre. Y estos dos personajes realmente son personas que existen, que merecen ser reconocidas y que tienen su historia escrita en el papel. Correcto. Es un pequeño homenaje a ellos. Igual que también es real esa fosa común que montaron en un pozo de... La trama, lo que cuento respecto al Pozo Fortuna, eso es real, todo, por desgracia. Es decir, en 1930, Hulleras de Turón empieza a excavar un pozo vertical en los terrenos de una instalación minera que llamaban Fortuna. Empiezan a excavarlo y lo llaman Pozo Rincón, ¿vale? En el año 36 estalla la guerra y paralizan el calado del pozo. En aquel momento el pozo ya tenía 30 metros de profundidad y casi 6 de diámetro. En el año 37, en Asturias empezó la posguerra, porque Asturias cae en el 37. Bien, pues en el año 37
empiezan a utilizar ese pozo inacabado para ejecutar a opositores al régimen. Vienen camiones, no solamente gente de Turón, vienen camiones de Oviedo, de Grao, de Gijón, incluso de León. Quiero decir, vienen camiones de más puntos. Hasta aquí, bien. En el sentido de que fosas comunes tenemos muchísimas, por desgracia, en España. En toda la geografía. Lo peculiar de esta fosa es, por un lado, que a muchos los tiraban vivos, ¿vale? Estamos hablando de una profundidad de 30 metros, lo que equivale a un edificio de 10 plantas. Es como si te tiran desde el piso 10. Muchos morían en la caída, pero había muchos que no, y que estaban agonizando días. Y las casas de las proximidades oían los gritos pidiendo ayuda. Sí. Y sin poder hacer nada. Y sin poder hacer nada. El siguiente que caía al pozo sabía que y sin poder hacer nada. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, lo que es muy estremecedor también es que esto duró hasta el año 40. Ahí fueron ejecuciones masivas. No se sabe cuántos cuerpos hay, pero se estima que puedan rondar los 500 cuerpos. Es la mayor fosa común que hay en Asturias. Y luego además se tapó haciendo pasar una carretera por encima. Ahí voy. Lo estremecedor es eso. Lo estremecedor, aparte de lo que hacían, es que lo intentaron esconder. Es decir, en el año 40 sellan el pozo con hormigón y escombro. En los años 60 construyen una carretera por encima y el pozo desaparece. Y no sabemos nada del pozo hasta el año 2003. En el año 2003, un señor de allí del valle, Alfredo Vallés, se empeñó en encontrar el pozo, porque se sabía que ahí había un pozo con cuerpos, pero nadie sabía decir dónde. Se empeñó. Pidió ayuda a Nuria Vila, que es una historiadora asturiana. Y entre los dos localizaron el pozo y con la ayuda del Ayuntamiento de Mieres y de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, volvieron a desviar la carretera y sacaron a la luz el pozo. Lo terrible es que ese pozo estuvo escondido más de 40 años. Como que no hubiera existido, como que no hubiera pasado nada allí. A mí eso me parece, yo creo que lo peor, que intentemos fingir que no ocurrió y que intentemos hacer como que no pasó nada. Sí, es que en el propio libro ya lo dejas claro, dices que la historia la escriben los vencedores, pero la historia oral está ahí, de un personaje que dice que la historia negra de España hay que verbalizarla para que no caiga en el olvido. En el olvido, totalmente de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en que debemos recuperar esa memoria histórica. Por desgracia, las memorias vivas cada vez son menos, porque son gente muy mayor. Yo, por ejemplo, mi suegra tiene 96 años y mi suegra vivió esos años. Y alguna cosita te cuenta, pero a mi suegra le quedan 4 afeitaduras. Cuando ella muera, ¿quién va a transmitir eso? Y lo que cuentan es solamente la punta que vemos del iceberg. No nada, cuentan una 10ª parte, porque es un tema doloroso. Es un tema que todavía... Las cicatrices allí escuecen mucho. Y son temas que todavía se hablan casi en voz baja y casi no con miedo, porque miedo no hay, pero sí con mucho dolor. Entonces, son temas que sin querer van quedando en el olvido. Incluso que se ocultan para que las siguientes generaciones pudieran integrarse en esa sociedad que se creó. Es que las siguientes generaciones, que si no conocen el pasado, no van a entender el presente en el que viven. Porque es que es así. Tú vives un presente que viene de lo que pasó hace años, de lo que pasó hace 20 años, de lo que pasó hace 80. Tu presente es lo que es por eso. Y volviendo al libro, otro aspecto que señalas de aquella época y que yo, por ejemplo, desconocía eran las escrituras de sangre. Bueno, las escrituras de sangre es un término inventado.
porque muchas veces no había ni escrituras. Directamente te expolio tu propiedad, me quedo con ella y ni de hecho hay muchas, hay muchas herencias. A ver quién se atreve a toserme. Claro, y de hecho se han dado casos de muchas herencias que cuando han ido a buscar, tenemos esta casa o tenemos esta finca, y han ido a buscar las escrituras, no hay escrituras, pero esa finca ha sido de toda la vida de la familia, desde el año 40 es de la familia, pero no hay una escritura. Quiero decir que los expolios, yo le he puesto el término escrituras de sangre porque yo creo que hay que darle un nombre a eso, porque es más que un expolio, es que estás denunciando a un vecino, estás denunciando a un familiar, lo estás condenando a muerte por una finca, por una casa, por una cuadra, por una vaca. Quiero decir, son escrituras de sangre, son robos a mano armada que se hicieron y que no quedaron documentados, casi ninguno, porque no quedaron documentados, pero que tuvieron lugar. ¿El mal atrae el mal? Bueno, es más fácil que el mal atraiga el mal a que el bien atraiga el bien. Es decir, somos mucho más vulnerables y mucho más sensibles a la violencia que a la bondad, como seres humanos. Y si nos dan carta blanca, ya ni te cuento. Es decir, nosotros, el ser humano es capaz de lo peor. Cuando hablo de lo peor, hablo de lo peor. Si siente que puede hacerlo con impunidad y sin consecuencias procesales y penales. Hemos hablado un poco de los personajes, pero tampoco mucho, y no hemos hablado la que, por ejemplo, para mí es la gran heroína de la novela, de Lina. Lina es un poco el personaje, Lina y Elena. Son los dos personajes femeninos con los que intento representar o hacer una fotografía de la figura de la mujer en la cuenca minera. Son mujeres decididas, son mujeres luchadoras, son mujeres fuertes, son mujeres acostumbradas a estar con la espalda abierta. En cuanto a que hoy tenían marido y hoy por la mañana tenían marido, sí, desayunaban con su marido como mujer casada y por la noche cenaban como viuda. Quiero decir, acostumbradas a estar con la espalda abierta y acostumbradas a sufrir. Es lo que pasaba mucho en las mujeres asturianas, en el interior la cuenca minera y en la costa la mujer del pescador. Del pescador, lo mismo. Yo hablo de la cuenca minera porque el sector de la pesca lo conozco menos, pero es lo mismo. No, y porque la novela está ambientada aquí en Turón. Pero es lo mismo, al final son mujeres resilientes, son mujeres que no se rinden, que tiran para adelante aunque revienten por el camino. Y luego son mujeres que se habla del hombre de la cuenca, que son rudos, son bruscos, son toscos, son hasta a veces ofensivos, pero la que manda es ella. Y la que corta el bacalao es ella. Y la que pone los puntos sobre las íes es ella. Él es perro ladrador. Sí, pero al llegar a casa la que tiene que organizar y gestionar todo... es ella. Y en la familia de tu novela, perfectamente, desde el primer momento, la que pone los puntos sobre las íes es Lina. Y nosotros estamos ya llegando un poco al final de esta entrevista, Leticia, y a todos los invitados les pedimos que elijan una canción para cerrar, para finalizar. Pues yo, mira, no sé si encaja en el estilo del programa. Encaja porque es la que tú decidas. Pues así que... yo no puedo elegir otra que no sea... un guiño a Lina. Un guiño a Lina y a Matías. Y es una canción de Rocío Jurado.
decide tú cuál de las dos, la que más te Hombre, parezca. si tenemos que enlazar a los dos es un gran necio, está claro. A ver, a mí me gustaría un gran necio, pero bueno, como... Está claro cuál es la canción, o sea, sí. no lo dudes ni un segundo más, Leticia. Es un gran necio, que con esa canción he de decir que en ese capítulo discuten Lina y Matías, que son marido y mujer, él es un cabezón, y entonces ella le dice, yo con imbéciles no discuto. ¿Sabes qué te digo? Te voy a poner esta canción y tú a ella la interpretes. Y le pone esta canción y vamos, ella es Rocío Jurado, es la chipionera, la que le dice a Matías, exacto, la más grande, la que le dice a Matías, hijo mío, es que eres tonto, tonto, tonto. Y toda esta retaíla que vamos a escuchar nosotros a continuación es lo que le dedica Lina a su marido en voz de Rocío Jurado. Con ella nos quedamos escuchándola. Si nos estás viendo en YouTube, os invitamos a pasaros por cualquiera de las plataformas de audio para poder escuchar esta entrevista y este fin de fiesta, por así decirlo. Y si nos estáis escuchando en audio, os invitamos a pasaros por nuestra web kissfm.es o por YouTube para poder disfrutar de esta entrevista en vídeo. Leticia Iglesias, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a ti, Sierra. Leticia Sierra, ya me he equivocado de apellido. Bueno, yo antes he llamado a mi novela Lo que el viento se llevó. Pues o sea mira, que... Entonces, en paz quedamos. Hasta la próxima. Hasta luego.